Desde Egipto surgió un fósil colosal y aún nos da por el culo. Por favor, copyright no. Espino, déjalo ya, con mil y una formas, si esto va más acuático no, eso ya no lo sé, pero estaría bien saberlo, joder. Con su espina neural hipertrofiada hasta no dar más y una parte caudal de anguila, dinosaurio espectacular. Pero eso es en 2025, dentro de un rato cambiará. Le saldrán alas, cuernos o una trompa y yo me defenestraré. Pam, pam, pam. Desde Egipto surgió un fósil colosal y el fósil reventó con los nazis. Suchomimus, Baryonyx salieron después, ayudaron a reconstruirlo. Morro largo, unas garras durísimas, eso es un lagarto con espinas. Voy a grabar todo el vídeo así. Spinosaurus es uno de los dinosaurios más enigmáticos que existen. No hay ningún otro lagarto terrible que haya cambiado tantas veces como él, tanto en aspecto como en ecología. Y las razones por las que lo ha hecho han sido bastante locas. Una odisea de controversias, discusiones científicas, especulación y hasta en la que juega un papel la Segunda Guerra Mundial. Pero, ¿sabéis que Spinosaurus en realidad fue un dinosaurio muy ignorado al principio? Cuesta creerlo, con lo icónico y popular que es hoy en día. Y es que se conocía muy poco sobre este animal, pero eso fue precisamente lo que inspiró a muchos escritores y artistas para especular sobre él. Pero antes de seguir me vais a dar un segundito porque este vídeo está patrocinado por MyHeritage. Aparte de la historia de Spinosaurus y sus relaciones filogenéticas, quería saber algo más sobre mi historia. Y con eso nos puede ayudar MyHeritage, con los que me he hecho una prueba de ADN para conocer a mis verdaderos ancestros. Por solo 29 €, el precio más barato del mercado, podéis haceros con vuestro propio kit de ADN y una vez os llegue es tan fácil como coger el bastoncillo de algodón y estar 2 minutos para haceros la prueba, enviar las muestras y esperar a los resultados. A mí personalmente, mi madre siempre me ha dicho que tenemos ascendencia italiana y algo por ahí de romaní. Así que estoy bastante ilusionado de a ver qué sale para poder enseñárselo a ella. Redoble de tambores porque 85% español, catalano, vasco. Qué sorpresa, ¿verdad? 7% de francés. ¿Eso no lo sabía? 2% de portugués. No tenía ni idea. Ah, mira, y el cachito italiano sí que está ahí, pero ¿cómo de Argelia? Vale, y aquí salen todas las coincidencias de ADN de gente que se ha hecho las pruebas también. 2000 coincidencias de ADN encontradas. Prima segunda de su padre o madre. Prima tercera de su padre o madre. Ostras. Ahora que estoy aprendiendo genética de poblaciones, esto me está rascando un trozo del cerebro que no me esperaba, ¿eh? Por supuesto, MyHeritage tiene una cláusula de privacidad estricta. No usarán ni venderán tus datos genéticos. Así que si quieres conocer algo más sobre tu historia, os recomiendo sin duda MyHeritage. Solo tenéis que clicar en el link que hay en la descripción o escanear este QR de aquí y utilizar el código FOSSILPRO. Y con todo esto, sigamos con el vídeo. Egipto, 1912. Se realizan diversas expediciones a Bajarilla, una formación del Cretácico de la que salieron animales como Stomatosuchus, Aegyptosaurus o Carcharodontosaurus. Aquí estaba trabajando el paleontólogo Richard Marggraf. Sacaron una serie de fósiles bastante peculiares y se los envió a su colega, el paleontólogo alemán Ernst Stromer, que una vez en Alemania los describió en 1915. El ejemplar era de un dinosaurio terópodo e incluía la mandíbula, algunos dientes, alguna que otra costilla y sobre todo unas vértebras dorsales con unas espinas neurales colosales. Porque
este bicho no es que fuera precisamente pequeño, porque algunas de las espinas podían llegar a alcanzar el 1,65 m de longitud. Y ni siquiera estaban completas, porque todas estaban rotas por el cachito de encima. Es por esto que Stromer lo llamó Spinosaurus aegyptiacus, lagarto con espinas de Egipto. Por supuesto que no iba a estar hablando de otro dinosaurio, chicos. Y la verdad es que en su momento no llamó la atención. Era un hallazgo increíble, sí, pero lo fragmentario de los restos hizo que ni siquiera se hiciese una reconstrucción hasta que apareciera nuevo material. Porque sí, aparecieron nuevos fósiles del mismo individuo en los yacimientos, pero tardaron en describirse porque se quedaron durante muchos años en las aduanas de Egipto a Alemania por las tensiones de la guerra. No fue hasta 1934 cuando Stromer pudo finalmente describirlos, y ahí sí que se atrevió a hacer una reconstrucción esquelética. Este paleontólogo era muy conocido por ser meticuloso y detallista con su trabajo. Y con tan poco material disponible, él es el primero en su propio trabajo que afirma que le falta mucha información y que seguramente esta reconstrucción no era la más acertada. Y era esta de aquí, la de 1936, la primera reconstrucción de Spinosaurus. Tenía una postura erguida, como todos los dinosaurios carnívoros por aquel entonces, y su vela destacaba en todo su esplendor. El dibujo era una quimera, porque los huecos del material que no se conocía se rellenaron con otros dinosaurios carnívoros como Tyrannosaurus o Gorgosaurus. Los brazos eran de megalosaurio, y en general esta reconstrucción era la de un terópodo genérico cualquiera, pero con la vela en la espalda para poder enseñarla. Pero a pesar de eso, la reconstrucción está con muchísimo detalle. Hay gran parte de las medidas y de la posición en la que se encuentran las vértebras que se sigue utilizando a día de hoy, sigue estando correcto, lo cual amerita lo meticuloso que era Stromer. Ya entonces, viendo esta reconstrucción esquelética, se podía ver que Spinosaurus podía rivalizar o superar con creces en tamaño al archiconocidísimo Tyrannosaurus Rex. No hubiera sido muy difícil que nuestro amigo con espinas se hubiese convertido enseguida en un dinosaurio tan popular y poder rivalizar con el lagarto tirano. Pero no ocurrió, porque el Museo Americano de Historia Natural sí que hacía un gran esfuerzo casi de marketing por publicitar sus animales y hacerlos populares, distribuirlos en la cultura popular. Pero el Museo Paleontológico de Múnich, donde estaban estos fósiles, no estaba interesado en ese tipo de divulgación, y por eso a Spinosaurus simplemente no se le dio mucho bombo. Y además, ya hemos dicho que el propio Ernst Stromer no era muy partidario de patrocinar reconstrucciones que no estuviesen completas, por lo que no se iba a informar más sobre este animal hasta que surgieran más restos. Así que Spinosaurus ya estaba bastante marginado de por sí, pero luego ocurrió otra cosa que hizo que ya se hundiera en el fango del olvido. Un detallito de nada, una cosa chiquitilla. La Segunda Guerra Mundial. Los fósiles estaban en Múnich y los paleontólogos intentaron hacer un gran esfuerzo por mover los fósiles de allí, pero no les hicieron caso. Así que en 1944, los bombardeos a la ciudad por parte de las fuerzas aliadas hizo que se perdiera todo el material de Spinosaurus junto a mucho otro patrimonio que quedaba en este museo. Se quedó como única evidencia de que este animal existía los dibujos que hizo el paleontólogo y alguna que otra foto que no saldría a la luz hasta principios del siglo XXI. Así que sí, la culpa de no conservar el holotipo de Spinosaurus la tienen los nazis, porque fueron ellos los que se encargaron de mantener los fósiles allí y no querían moverlos. Así que chicos, repetid conmigo: ¡putos nazis! Ay, a veces se me olvida este tipo de cosas. Pero es una pena porque tenía muchas ganas de decirlo, ¿eh? Ya la próxima, ¿vale? Cuando no tenga que monetizar el vídeo. El hecho de que el holotipo de este animal se convirtiese en polvo de Spinosaurus ya hizo que este animal pasase al olvido absoluto. Y no fue hasta 1962, si estoy correcto, sí,
que apareció la primera reconstrucción en vida de este animal. Y fue en un cómic, en Turok, Son of Stone. Sí, el mismo Turok del que vienen los videojuegos y del que viene esta puta imagen que odio con toda mi alma porque llevo viéndola desde pequeño y me parece una mierda. Pero sí, era una saga de cómics y yo no lo sabía. Y se ve que en 1962 Spinosaurus hizo su aparición estelar en una única viñeta. ¡Ánimo, cariño, tú puedes! ¡Dale ahí! ¡Lo estás haciendo muy bien! Por supuesto, bien hecho no estaba. Representaba a una especie de Tyrannosaurus gordito con una serie de pinchos en la espalda, o sea que las espinas no estaban recubiertas de la vela que hubieran tenido. Pero esto significa que Spinosaurus fue de los únicos dinosaurios, si no el único, que primero fue representado en vida en la cultura popular antes que en la cultura científica. Y ya en 1967, en un libro más científico sobre dinosaurios, apareció otra reconstrucción esquelética. Una que se pasaba por el forro de los cojones todo lo que conocíamos del animal. Y mira que conocíamos poco. Pobre Stromer, me lo imagino retorciéndose sobre su tumba. Cuerpo de Tyrannosaurus, cráneo de Tyrannosaurus, a pesar de que la mandíbula sí que se conocía, pero aquí la han ignorado, y brazos de Allosaurus, solo con las espinas que tampoco estaban muy allá. Se ponía casi al final del libro para hablar un poco sobre las reconstrucciones que se hacían con el material que faltaba, y de hecho la descripción dice así: los futuros descubrimientos nos dirán si estábamos equivocados o no. Pues a ver, ¿qué queréis que os diga? Sí, estabais equivocados, pero es que ya estabais equivocados cuando lo dibujasteis, cabrones. Y luego, en otra enciclopedia de 1976, el artista Giovanni Caselli decidió reconstruirlo de esta forma. Comiéndose la cola de un saurópodo, este sí que representaba mejor las descripciones originales del bicho. Pero eso sí, estando a cuatro patas y con una cara muy fea, seamos sinceros. A estas alturas ya nos damos cuenta de que los grandes paleoartistas y dibujantes de dinosaurios de la época no se acercaron a Spinosaurus ni con un palo. Charles Knight, Burien, Zallinger, todos dibujaron un gran repertorio de dinosaurios y animales prehistóricos, pero a Spinosaurus ni lo tocaron. Y luego, cuando se dio la Dinosaur Renaissance en los 60 y 70, a pesar de que fue una revolución en el impacto de los dinosaurios, los artistas de esa época tampoco dibujaron a Spinosaurus. Gregory S. Paul, Douglas Henderson, Mark Hallett, L. Kish, ninguno. Los únicos que se atrevieron fueron John Civic en 1985 y William Stout en 1981, representándolo un poco con lo que se conocía hasta entonces y cómo se había hecho hasta ese momento. De hecho, el ya mencionado Mark Hallett hizo bastantes comentarios al respecto de esto, diciendo que reconstrucciones como esta no deberían siquiera intentarse porque con un material tan fragmentario lo que estamos haciendo aquí es más un ejercicio de fantasía que de reconstrucción científica. Y la verdad es que no podría estar más de acuerdo, aunque da un poco de pena no haber visto más reconstrucciones raras y antiguas de Spinosaurus. Pero así fue como el Spinosaurus se mantuvo relegado como una simple curiosidad. Sí, había un par de juguetes de él y salía en las enciclopedias, pero nunca como protagonista, sino como para enseñar la gran diversidad que tenían estos animales, para mostrar algunas de las adaptaciones, sobre todo por la vela de la espalda, que era simplemente lo único que tenía. Para que os hagáis una idea, solo lo conocían los frikis más frikis de los dinosaurios. Pero eso estaba a punto de cambiar. En los años 80 y 90 del siglo XX se encontraron más espinosaurios. En 1987 conocimos a Baryonyx walkeri y en 1998 a Suchomimus tenerensis. Y estos dos nos enseñaron lo equivocados que estábamos en entender la anatomía de estos animales. Tenían unos morros alargados, con unos dientes cónicos, unos brazos fuertes y largos, con unas garras muy desarrolladas, sobre todo la primera, que era enorme, especialmente en Baryonyx. Además se demostró que estos animales tenían una dieta sobre todo piscívora, comían peces aparte de otros dinosaurios.
En general eran un poco el equivalente a los cocodrilos en los dinosaurios. Sobre Spinosaurus se encontró más material en las facies de Kemkem, en Marruecos, y a este nuevo material se le asignó una nueva especie, Spinosaurus maroccanus. Pero os voy avisando que no duró mucho y ahora mismo es inválida. Ahora sí, junto a sus dos hermanos, Spinosaurus comenzaría a ser un dinosaurio más popular, ahora con una imagen más tangible y realista, tanto en el ámbito de la cultura popular como en el ámbito científico. Y esto se mantendría así hasta que básicamente le cayó una bomba atómica al bicho. Pero no una como las que le cayó en la Segunda Guerra Mundial, sino una mucho peor. Mucho peor. Jurassic Park 3. Esta entrega eligió como su principal dinosaurio antagonista a Spinosaurus. Bueno, Spinosaurus, porque durante gran parte de la producción este animal se suponía que era Baryonyx. Y se puede ver en el diseño final, pero alguien le diría a algún productor que Spinosaurus era más grande y más feroz que el Tyrannosaurus y lo cambiaron. Y esta es la imagen que tiene la gran mayoría de la gente cuando piensan en un Spinosaurus. El cráneo de Baryonyx. La vela es más pequeña de lo que debería ser y los brazos son desproporcionalmente grandes, además de que el resto de la anatomía que queda era más de Tyrannosaurus que de cualquier otro espinosaurio. Eso sí, el bicho está guapísimo, ¿a que sí? Una pena que la peli fuera tan mala, ¿verdad? No, pero es que está infravalorada, porque en realidad Jurassic Park... no me vengáis con esas, es una mierda, ¿vale? Y de hecho, así lo vio el público y la crítica por aquel entonces. Aparte de que la peli no gustó, a la gente no le acabó de convencer el Spinosaurus como sucesor del Tyrannosaurus Rex. Porque la gente tiene mal gusto, supongo. Pero eso sí, a los aficionados de la paleontología les volvió completamente locos. Y aquí explotó en popularidad. Hubo un periodo muy raro a finales de los 2000 en los que había cierto solapamiento entre la paleontología y lo emo, ¿vale? Dándonos ciertas reconstrucciones de dinosaurios como esta. Un Spinosaurus con tantísimos pinchos que la verdad es que no hubiera quedado nada raro en un disco de death metal. Así que se podría decir que el Spinosaurus de Jurassic Park 3 murió por nuestros pecados para darle un poco de vida al Spinosaurus de verdad. Porque si antes estaba ignorado, ahora era uno de los grandes. Juguetes, películas, documentales, estaba en todas partes. Parecía que teníamos muy claro cómo era este animal. Si miramos la reconstrucción del documental Planet Dinosaur de 2011, ya vemos a un animal bastante cohesivo, bastante realista. Parecía que no iba a cambiar mucho a partir de ahí. Sí, puede que los restos fuesen bastante fragmentarios, pero ya teníamos una idea bastante acertada de cómo era el animal. Salvo que... no, porque esto solo acaba de comenzar. A partir de 2014, Spinosaurus jamás sería el mismo. Aquí comenzó la tendencia de cambiar a este pobre animal cada 5 milisegundos. Pero antes de ver el paper en el que se desató toda esta locura, quiero matizar una cosa un momento. Por internet se suele decir mucho que van nerfeando el diseño de Spinosaurus. Nerfeando, siendo un término de videojuegos que significa básicamente que a un personaje lo han hecho peor en una actualización. Y a ver, es importante que sepáis que estas interpretaciones no son diseños. Diseños son si salen en una película o en un videojuego, porque lo que buscan es tener más cohesión artística, buscan ser mejor diseño. Por ejemplo, volviendo al Spinosaurus de Jurassic Park 3, este es un diseño de dinosaurio casi perfecto, es precioso, pero ya hemos visto que como reconstrucción es pésima incluso para la época. Y bueno, ya si lo nerfean o no, es cosa tuya. Te puede parecer más bonito, más feo o lo que quieras, pero no es una cosa de opinión, es simplemente que cada vez nos vamos acercando más a cómo era este animal realmente. Y sí, este animal era rarísimo. Ahora dicho esto, 2014, se publica un artículo llamado Adaptaciones semiacuáticas de un gran dinosaurio predatorio.
con su principal autor siendo Nizar Ibrahim. En este se presenta nuevo material de Spinosaurus, al que se le asigna el neotipo, porque el holotipo estaba destruido. Incluye cráneo, pelvis y las patas traseras. Esto es importante. A partir de aquí también fue cuando se invalidó Spinosaurus maroccanus, del que hemos hablado antes, y también Sigilmasasaurus, que estaba ahí dando por saco que no se sabía lo que era, pero resulta que estos dos también eran Spinosaurus aegyptiacus. ¿Y por qué fue tan revolucionario este paper? Pues resulta que las patas que se encontraron eran muy pequeñas. Resultaron en ser poco más de un 25% de la longitud total del animal. Eran tan cortas que con el peso que tenían, todas las espinas del lomo, la caja torácica y los grandes brazos que tenía, el centro de masa, el punto de equilibrio, estaba muy en el medio, lo cual significaba que este animal no se hubiera podido poner en pie, hubiera tenido que ser cuadrúpedo en tierra. Y no solo eso, sino que además parecía que las fosas nasales estaban mucho más posteriores en la cabeza que en sus parientes, lo cual podría indicar que era una adaptación para mientras estaban nadando por el agua. Y las patas traseras parecía indicar que estaban palmeadas, como las de un pato. Con lo cual parece que estábamos viendo un dinosaurio predador adaptado completamente al medio acuático, pero muy torpe en tierra firme. Una cosa inaudita en cualquier dinosaurio. No aviano. Claro. No os imagináis el revuelo que causó este artículo en su momento. Recuerdo el día en el que me hice en posesión de la revista de National Geographic en la que explicaban todo esto. Que tuvo una campaña de marketing casi como si fuese una película, estaba por todas partes, con arte espectacular para representar la nueva forma de Spinosaurus lo más realista posible, y con un titular tan contundente como «Muévete a un lado, T-Rex». Quemé esas páginas de la revista de tanto leerlas, una y otra vez. La verdad es que no sé ahora mismo dónde lo tengo, pero por algún lado estará. Y recuerdo fascinarme con el cambio tan brusco en un dinosaurio que conocíamos todos. Era espectacular, porque en la revista y los artículos lo contaban de una forma tan contundente y con tanta decisión que daba la sensación de sí, Spinosaurus era así, lo hemos cambiado para siempre, no hay lugar a dudas. La comunidad científica no estaba muy de acuerdo con esa última parte. Y es que pocas publicaciones sobre paleontología de dinosaurios a lo largo de toda la historia han sido tan polémicas y controversiales como esta. La gente ponía en duda que el animal fuese tan acuático como se daba a entender en el artículo, y que tal vez las medidas del esqueleto habían sido quiméricas, que a lo mejor se habían utilizado ejemplares subadultos, o que habían ciertas medidas que estaban exageradas, otras que no, que las patas no podían ser tan cortas. El más significativo de todos fue el paper de Henderson en 2018, que ponía en duda sobre todo la flotabilidad y lo efectivo que sería este animal estando en el agua. Y resulta que en temas de flotabilidad, Spinosaurus no tenía nada especial respecto a otros dinosaurios carnívoros. Flotaban todos igual de bien. Y con todo el tema del centro de masas, parecía que no habían calculado bien del todo y que cada vez se desplazaba más hacia atrás, con lo que en realidad el dinosaurio sí que hubiera podido caminar a dos patas. Pero entonces llegó 2020 y ocurrió la cosa más grave del año. ¿La pandemia del COVID? No. La motherfucking cola del Spinosaurus. Con un artículo en Nature, Nizar Ibrahim, el que había escrito el artículo de 2014, volvió a atacar con su hipótesis del Spinosaurus acuático, mostrando una cola como de una puta anguila. ¿Qué cojones? Reforzando, por supuesto, lo que ya se había dicho en el artículo anterior. Un poco como, ¿cómo? ¿Qué? ¿Qué? Que no era acuático, decís, que... Perdón, es que no os oigo. No os oigo con esta cola, con unos movimientos ondulantes en el agua que no tienen sentido, loco. Y efectivamente, del mismo individuo que se había descrito antes, se encontró la cola. Una cola con unas espinas neurales alargadas y unos chevrones también muy largos, lo que acababan formando una cola
aplanada, tal y como la tienen las anguilas, los tritones o los cocodrilos. Se utilizó un modelo robot para medir las fuerzas ondulatorias, y resulta que esta cola parecía ser bastante más flexible que la de otros terópodos, y que podía hacer mucha fuerza a la hora de moverse por el agua. Así que queda claro que Spinosaurus era un dinosaurio acuático, ¿no? Con esto no hay lugar a dudas. Ya no hay nada que pueda refutar a esto. 2022. Spinosaurus no es un dinosaurio acuático. El autor de este artículo es Paul Sereno, un veterano de la paleontología de dinosaurios que es experto en terópodos y que ya había trabajado en el artículo de 2014 de Spinosaurus. Este, el de 2022, es el artículo con la interpretación más moderna que tenemos de Spinosaurus hasta el momento. Hasta ahora, por lo menos. Y entonces, ¿qué nos cuenta? A ver, para ser semiacuático, o sea, que realmente viviese constantemente en el agua y que era muy torpe en tierra, sus fósiles se tendrían que haber encontrado en rocas relacionadas con el ámbito marino, en ríos muy profundos y muy alejados de las aguas continentales someras o de depósitos terrestres. Pero no es así. Gran parte de los fósiles de Spinosaurus se han encontrado en masas de agua continental y en depósitos terrestres, junto a otros dinosaurios como Rebaquisaurus, Carcharodontosaurus, Deltadromeus. Spinosaurus sería afín al agua, no semiacuático, porque tiene adaptaciones para vivir cerca de un ambiente acuático, para cazar mejor en este tipo de ambientes, pero sin comprometer realmente la movilidad en tierra firme de forma muy grave. Para haceros una idea, un animal semiacuático actual sería un pingüino, ¿vale? Que son muy torpes en tierra, y un animal afín al agua serían los frailecillos, que pueden seguir volando y pueden seguir moviéndose en tierra sin problema. En este trabajo se escanearon en 3D todos los huesos disponibles de Spinosaurus, todos sus fósiles, para dar resultado a un esqueleto en 3 dimensiones que fuera fiel y que correspondiese a la realidad para poder hacer estudios biomecánicos y poder ponerle la chicha encima para saber si podía flotar bien o no, dónde estaba realmente el centro de masas y todo esto. El resultado medía 14 metros de longitud, 1 metro menos de lo que se había dicho en 2014, porque resulta que la caja torácica y los brazos se habían exagerado en tamaño. Y cuando se corrigieron estas medidas, vaya por Dios, resulta que el centro de masas se movió hacia la parte más posterior y por lo tanto el bicho podría haber caminado a 2 patas sin ningún tipo de problema. Y es que a pesar de tener unas patas tan cortitas, resulta que tenía unos huesos muy densos, casi no tenía cavidad medular. Y esto se había interpretado hasta ahora como otra adaptación más al medio acuático, para poder hundirse más fácilmente. Pero también hubiese servido para que, al ser bípedo, soportase mejor el peso de toda la cavidad torácica y todas las espinas. Y luego, el resto del animal en realidad no tiene tantas adaptaciones para bucear como se había dado a entender. La vela del lomo le haría imposible sumergirse y ya no digamos estar buceando en la columna de agua. Para que os hagáis una idea, vosotros intentad imaginaros que estáis nadando como con unas aletas con las que nadáis en la playa, ¿vale? Cuando movéis estas aletas muy rápido, cuesta mover el agua, ¿verdad? Pues ahora imaginaos que tenéis una aleta de 6 metros de longitud en la espalda rígida y poco flexible. Sería muy incómodo moverse hacia los lados. Otras medidas de la física y la biomecánica de la flotabilidad de este trabajo nos han dado imágenes como esta, que sin ningún tipo de contexto parecen un shitpost y me encantan. Yo con 2 copitas de vino en la cena de Nochebuena. Así que en resumen, la propuesta de Sereno y colaboradores en 2022 es este esqueleto de aquí, que ya es mucho más acertado y con las medidas correctas. De hecho, la columna vertebral estaba mal reconstruida hasta ahora, porque estaba dorsalmente flexionada, lo cual hacía que se separasen todas las espinas. En realidad estaba más así, con todas las espinas más juntitas, y lo cual hacía que la columna fuera más corta en su conjunto. Y fueron este tipo de medidas incorrectas lo que provocaron que se pensara que habría sido cuadrúpedo, cuando en realidad no lo era. Y hubiese podido moverse en tierra firme de forma más normal.
Y por supuesto que hubiese desarrollado gran parte de su vida en ambientes acuáticos. Solo hay que ver el morro que tiene, los dientes que tiene para capturar peces, las garras, la cola. La cola, en este trabajo, se dice que en realidad no hubiera servido tanto para mover el agua y nadar activamente, sino más como un órgano de display sexual. Yo lo siento, pero ahí pulso un poco el botón de dudar. Tú tienes literalmente una pala gigante como cola y para nadar mínimamente te sirve algo. Pero en resumen, que básicamente Spinosaurus no es la foca cretácica cuadrúpeda que nos pintaron en 2014. Así que aquí la tenéis, la última y más actualizada versión de Spinosaurus. Pero, ¿de verdad pensáis que esto acaba aquí? A día de hoy, septiembre de 2025, este animal sigue siendo muy controversial. Ya por todo el tema de las discusiones que ha habido, pero sobre todo por lo fragmentario de sus restos. Y porque cada fósil que va saliendo es una cosa aún más rara. Nadie, y digo nadie, se esperaba la puta cola de anguila esta. Pero parece que pronto vamos a tener más noticias sobre Spinosaurus, porque el equipo de Paul Sereno hizo hace un par de años una expedición al Níger. Expedición a la que fueron algunos paleontólogos españoles que puede que os suenen. Paleontólogos como Daniel Vidal o Francesc Gascó, el Pacozoico. Hola, Paco. ¡Hey! Hola, Joan. Aún no hay nada publicado, pero se sabe que se vienen cositas de las grandes con Spinosaurus. ¿El qué? A mí no me han dicho nada, que conste. Pero ya han dado alguna que otra entrevista en revistas y demás, y se sabe que se viene algo gordo. Así que espero que estas noticias, cuando lleguen, nos hagan ir aclarando un poquito más las cosas y seguir hacia adelante con la historia de este animal tan interesante. Y ya habéis visto que tiene muchísimo más trasfondo que el malo de la tercera de Jurassic Park, que ahora lo nerfean cada 2 segundos. Poco a poco nos vamos acercando a cómo hubiese sido este animal realmente. Y yo personalmente tengo muchísimas ganas de ver lo que le espera a nuestro queridísimo Spinosaurus. Gracias a MyHeritage por patrocinar este vídeo y recordad que si queréis saber más sobre vuestros ancestros podéis escanear este QR o clicar en el link de la descripción y usad el código de cupón FOSSILPRO. ¿Y por qué todo el tema de Evangelion para este vídeo y demás? Pues veréis. Me hacía gracia. Mau, mararau, mau, 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 mau. Mau, mararau, mau, 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 mau. Ararara. Estoy muy cansado